Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a dar comienzo con nuestro web conference del día de hoy em, de la actividad número 4 de Inglés 3. Bienvenida Viviana, ¿cómo estás? Em, Vamos a dar espera un par de minutos, 2 minuticos, para que ingresen más personas y damos comienzo a la conferencia, ¿te parece? Listo, perfecto. Ok, entonces en 2 minuticos ya damos comienzo. Ok, bueno, vamos a dar comienzo con nuestra web conference del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bueno. Entonces, principalmente, hoy vamos a verificar algunos temas que se encuentran en la actividad número 4. Así que si tienen preguntas, pues me las pueden ir haciendo y vamos desarrollando pues todo lo que necesitamos para el día de hoy. Ok, este material que estamos viendo en pantalla es el mismo material que encontramos aquí en nuestras unidades. Estamos en la unidad número 4. Internet está lento. Ok, en la unidad número 4. Cuando le damos clic aquí, a este lado, que es la versión de descarga, le damos clic allí y nos va a aparecer la información que teníamos en este momento. Era esto. Muy bien. Entonces, vamos a verificarlo primero. Presente perfecto. ¿Ok? ¿Qué es eso de presente perfecto? Vamos a mirar. Lo mejor. A ver. Bueno, entonces hay un tema gramatical que se llama presente perfecto. Generalmente los tiempos perfectos, lo que se llame perfecto, para aquí, otro colorcito, ajá, ya. Lo que se llame tiempo perfecto. Muy bien. Entonces, lo que llamamos perfecto, perfect tense, generalmente siempre va a tener dos ingredientes. Que tiene dos ingredientes. ¿Cuál es el primer ingrediente? Siempre cuando tengamos algo en perfecto, siempre tenemos que tener un have. ¿Ok? Siempre tenemos que tener un have. Eso es obligado. Ese es uno de los ingredientes. Ese es el ingrediente número uno. El ingrediente número dos es algo que se llama pasado participio. Past participle. Ok, listo, muy bien. Ese es el segundo ingrediente. Ahora, ¿qué es eso de pasado participio? Pasado participio, si nos acordamos, es como una listica de verbos, por decirlo así. Entonces, tenemos verbos irregulares y verbos regulares en inglés. Entonces, generalmente los verbos irregulares son los que nos dicen en el colegio que nos tenemos que aprender. Digamos, cuando dicen speak, en este es presente, ¿cierto? El pasado sería spoke y el pasado participio, ¿ok? Sería spoken. Esto es lo que llamamos pasado participio, ¿ok? Esta columna de verbitos que vienen a este lado, ¿ok? Eso es pasado participio. Entonces, siempre que nos digan tiempos perfectos, ya vamos a ver, necesitamos dos cosas, have y necesitamos el verbo en pasado participio. Tenemos que hacerlo, ¿vale? Ok, ustedes saben que have también es has, ¿no? Have o has. ¿En qué cambia? Pues si es he, she o it, pues va a ser has, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Listo. Entonces,
tenemos que utilizar el pasado participio. No se puede el presente, no se puede el pasado. Tiene que tener este tipo de verbo. ¿Ok? Toca. Y no es que estemos hablando en pasado, en presente, en futuro. Es otra cosa adicional, que ya lo vamos a mirar. Bien, estos son verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia entre que nos llamen un verbo irregular o un verbo regular? Lo que pasa es que regular, pues maneja como el desarrollo, como les digo, maneja regularidad. O sea, ¿qué se refiere con regularidad? O sea, siempre son las mismas reglas. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un verbo, somos work, un verbo es una acción, una actividad, ¿verdad? Work es trabajar. Y la regla dice que cuando queremos utilizar pasado, uno simplemente le coloca una D, ¿ok? En pasado y ya listo. Y esto ya sería un verbo en pasado. Yo trabajé, ella trabajó, nosotros trabajamos. Y lo bueno de esto es que es lo mismo en pasado que en pasado participio. Pasado y pasado participio es lo mismo, o sea que aquí quedaría worked, ¿sí? Quedaría con ed. Estos son verbos regulares, o sea, cualquier verbo que uno le agregue ed para que se cambie a pasado, eso es un verbo regular. ¿Listo? Y cualquier cosa que no le coloquemos la ed sería, o sea, hablando de verbos, sería un verbo irregular. Lo que pasa es que nos tenemos que aprender de memoria estos verbos. Y yo sé que siempre nos han dicho, desde que estábamos en el colegio, quizás desde la primaria, que no lo aprendiéramos y lastimosamente no lo aprendimos. ¿Y qué quiere decir? Que por eso en algún momento se nos dificultó el inglés. Si lo hubiéramos hecho en el momento dado, pues ahorita estaríamos de otra manera, ¿listo? Pero bueno, no importa. Lo importante es ahorita, en este momento, aprendérselos. Porque lo que pasa es que en el inglés necesitamos muchos de estos verbos para utilizar varias estructuras gramaticales. Listo, muy bien. Entonces, esas son esas dos cosas, siempre have y siempre pasado participio. En oportunidades anteriores habíamos explicado qué es lo que es un auxiliar. Entonces, lo vamos a repetir así súper rápido. Un auxiliar es generalmente una palabra, por decirlo así, una palabra mágica, que aquí uno coloca, digamos que esto sería, esto es una florecita. Digamos que esta florecita fuera una palabra mágica. Me refiero, si yo digo que este se llama auxiliar, ¿para qué me sirve eso? Eso me sirve para, si yo lo coloco antes de la persona, esto es la persona, y yo pongo esa palabra, cualquiera que ésta sea, la coloco antes de la persona, pero siempre y cuando sea un auxiliar, automáticamente eso se va a convertir en pregunta. ¿Ok? Entonces, por eso ustedes ya conocen varios auxiliares, digamos como el do, como el does, como el verbo to be, ¿verdad? Y por eso en preguntas queda, do you work? Does she travel? ¿Verdad? ¿Y qué hice? Solamente coloqué el auxiliar, en este caso el auxiliar de presente lo puse antes de la persona, que es la persona, ¿sí? Y automáticamente es una pregunta, y eso es mágico. O sea, y igual, pues siempre que nos digan que alguna palabra es un auxiliar, pues ya sabemos que simplemente esa palabra la ponemos antes del sujeto y es una pregunta, y ya está. Y ahora bien, a los auxiliares, cuando quiere negar la oración, uno al auxiliar, o sea, esta palabrita que digamos que es la palabra mágica, le colocamos not y automáticamente esa oración se vuelve afirmación, se vuelve negación. Es decimos, si aquí yo dije que el auxiliar era do, ¿cierto? Entonces dijimos o das. Si das, send, ok, este es este no, sino que esta o se adelgazó, se adelgazó, se adelgazó hasta que se volvió una apóstrofe. Por eso es N apóstrofe T, porque esa apóstrofe es la misma. Entonces, she doesn't work. ¿Ok? Este sería el auxiliar. ¿Qué hacemos? Lo colocamos después de la persona y le colocamos un no. Y ya, eso es una negación. ¿Listo? Vale. Ahora, de acuerdo a esa información, lo único que le tengo que decir a ustedes para que puedan hacer preguntas y negaciones con este tiempo gramatical que se llama tiempo perfecto, es que decirles que este have y este has son los auxiliares. O sea que automáticamente ustedes van a saber que le colocan el have antes de la persona y es una pregunta. O le colocan el has antes de la persona y es una pregunta. Y si lo colocan después con el N apóstrofe T, sería negación. Entonces dirían, I haven't, she hasn't. ¿Ok? Ojo, eso no significa yo no tengo, no. Si ustedes dicen, she hasn't, esto no significa yo no tengo, no, eso estaría mal. She hasn't y tengo que colocarle el segundo ingrediente. Son dos ingredientes. She hasn't y el verbo pasado participio. Es decir, she hasn't lived abroad. Ok, she hasn't lived abroad. Ella no ha vivido fuera del país. She hasn't spoken in language.
Yo no he hablado ningún idioma. Yo sí, estoy utilizando el auxiliar que es have o has y el verbo en pasado participio. Si es un verbo irregular, digamos como drive, drove, y aquí coloco driven, ¿cierto? Que es el verbo en pasado participio. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo único que tengo que hacer es que coloco she, se lo borro porque eso es lo que acabamos de mirar. Ujú, muy bien. Ok. Entonces, ella no ha conducido ningún carro. Entonces, colocamos she, el auxiliar que es have, ¿cierto? Estamos diciendo que esto es auxiliar. Entonces, she, y aquí colocamos has porque she no va a ser con have, ¿cierto? Siempre es con has. She hasn't driven a car. ¿Qué pasa? Si ven que este driven es este mismo que tenemos aquí, ¿ok? Si colocan drive, estaría mal. Digamos, si ustedes ponen esto, ya está mal. No nos funciona. ¿Usted cómo tiene que quedar? Tiene que quedar driven. Si colocan drive, estaría mal. Si colocan drove, estaría peor. Entonces, ¿cómo colocarían? Driven. ¿Por qué? Estamos hablando de los dos ingredientes. Entonces, el auxiliar y el pasado participio. Eso es en cuanto a gramática. ¿Ok? Entonces, en cuanto a gramática, estamos hablando solamente de que se utiliza así. Ahora tenemos que mirar es cuándo lo utilizamos. Muy bien. Entonces, en esta parte, miramos siempre. Bien, ok. Entonces, en esta parte tenemos dice presente perfecto. ¿Sí? Dice perfecto, así que automáticamente tenemos esas cosas. Ese yo lo utilizo, mira, si se dan cuenta aquí, dice have you. ¿Sí ven que está antes? Antes de la persona. Por eso es una pregunta. ¿Sí? I have. Está después, así que es una afirmación. Y así. Ahora, el presente perfecto, o sea, lo que estamos hablando, eso se utiliza cuando queremos decir experiencias, cosas que han pasado en nuestra vida. Por lo menos, por lo menos ustedes van a decir, ella ha comido espagueti. Están hablando de una experiencia, no están diciendo ni cuándo, ni nada de eso. Están diciendo que le ha ocurrido. ¿Ok? Si van a decir que ella ha viajado, she has traveled. Nosotros hemos estudiado, we have studied. Ellos han visto televisión, they have watched TV, y así. Simplemente están diciendo que lo han hecho en algún momento de la vida, ¿vale? Así se utiliza. Ahora bien, tienen unas palabritas. Son yes, has, already. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a mirar esas. Pues ya sabemos que colocamos I have, el primer ingrediente número uno, y ahora necesitamos el ingrediente número dos. ¿Ok? Es el verbo en pasado participio. Y van a decir que yo he comido en ese restaurante. Entonces, I have eaten in that restaurant. ¿Listo? Entonces, yo he comido en ese restaurante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dijimos cuándo? No, no dijimos si fue ayer o hace 2 días, porque si dijéramos cuándo ocurrió, ya este tiempo gramatical no lo utilizo es pasado normal. Yo comí ayer. Entonces, I have eaten in the restaurant. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo he comido. Si fueran pregunta, pues colocamos este aquí antes y ya. Si fuera negación, le colocamos N apóstrofe T y ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en este caso, ujú, tenemos esto, ¿no? Vale. Ahora, en este caso dice, I have eaten in the restaurant, que yo he comido in that restaurant, que yo he comido en ese restaurante. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen unas palabritas que tienen ahí, que son just, already, y tienen otra que es yet. ¿Ok? Ahora bien, estas palabritas que tienen just y estas already, generalmente las ponen aquí en el medio, o sea, antes del verbo principal, antes de eating. Le colocan la palabra just, o si quieren le colocan la palabra already. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Cada una de estas palabras tiene un significado de por sí.
Este already significa ya. Y este ya significa acabar de. Entonces, ustedes van a decir, yo acabé de comer. Mm. Aquí, si lo colocan así, sin estas dos palabras, sin already y ya, diciendo yo he comido, o sea, en algún momento de mi vida, puede haber sido hace 5 años, hace 10 años, hace 5 minutos, no interesa. En algún momento, pero no digo cuándo. Pero si quizás si colocamos estas palabritas y recuerden la posición, estamos diciendo que yo ya comí en ese restaurante. I have already eaten in that restaurant. Para decir, ya festejé, ya llegué, ya trabajó, ya estudió. Entonces, le colocan I have, la palabrita already, y le colocan el verbo que se atrás. Entonces, si yo ya conduje el carro, pues I have already driven the car. ¿Eh? I have already driven the car. Ya está. Si quieren decir ya. Si quieren decir acabé de sentarme. I have, para este just, I have just sat down. ¿Listo? Si ella acabó de comer, she has just eaten. Él lo acabó de regañar. He has just told him off. Perdón. Ok, he has just told him off. Okay, y ya está. Entonces así le vamos a colocar con, con la palabra just, que significa acabar de. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso significa yo acabé de comer en este restaurante. Lo único que hacemos es que le colocamos la palabra just. Si ven que already y just se ponen en la misma posición. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando de que esas dos palabras las ponemos igualitas, igualitas en el mismo lado. ¿Bien? Ahora, pero la palabra yet, que es esta que tenemos aquí, esa es distinta porque esa generalmente la vamos a poner al final y casi que siempre se colocan en negaciones. Entonces, digamos como si ustedes tuvieran esto. Si tuvieran, tenemos estos de aquí, entonces digamos ustedes dijeron, I haven't eaten in that restaurant yet. ¿Sí? Eso estoy colocando en negativa. Entonces, I haven't, yo no he comido en ese restaurante aún. ¿Qué implica la palabra aún? La palabra aún indica que quizás en un futuro se haga. ¿Ok? Pero si no le colocan el yet, están diciendo que nunca lo han hecho. Son malos. Ustedes van a decir, I have never eaten guinea pigs. Yo nunca he comido cuy. Más. ¿Ok? Y no estoy interesado en hacerlo. ¿Ok? Yo digo, I haven't, así como está aquí, I haven't eaten guinea pigs. Pero, si yo digo que aún no he comido, uy, ¿qué quiere decir? Que quizás en un futuro quiero hacerlo. Entonces digo, I haven't eaten guinea pig yet. Le coloco el yet al final. ¿Listo? Si ya conocíamos esta información, pues igual nos sirve para recordarla, si no, pues la vamos a aprender. Esta palabra se pronuncia yet. Es como si tuviéramos una I normal. Yet, yet. No se dice jet, porque si dicen jet, eso es un avión rápido, es un jet. ¿Sí? La chocolatina es aquí en Colombia. Muy bien. Entonces, eso es lo que es presente perfecto. Ahora, aquí tenemos una palabra, have you ever, ¿sí? Que no la hemos explicado ahí. Ese have you ever significa alguna vez has hecho alguna cosa, por lo menos si yo digo, aquí le coloco un verbito, digamos que le coloque el verbito, no sé, regar un vaso de agua encima del computador. Entonces yo digo, have you ever spilled, sería el verbo, spilled a glass of water on a computer? ¿Sí? Entonces estoy diciendo que si alguna vez lo has hecho. Si quieren decir alguna vez, dicen el ever, have you ever. Si no quieren decir alguna vez, pues fácil, no lo coloquen y ya. Y si dicen yo nunca lo he hecho, I have never, y recuerden que siempre el pasado participativo. Aquí tenemos el ya, el yet, just, already. 3. Talking about education, hablando acerca de educación. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esto. Un segundito, porque eso más que todo es de vocabulario. Así que si ya lo miramos, entonces nos vamos a pasar a eso. Indefinite pronouns. ¿Ok? Entonces, indefinite pronouns, pronombres indefinidos. Vamos a ver aquí para que alcancen a notar. Pasemos a
Entonces, en esta parte tenemos lo que llamamos en gramática artículo indefinido, así como se lo digas, es simplemente la palabra a o la palabra an. ¿Ok? Es la palabra a o la palabra an. O esta o esta. Ahora, ¿en qué diferencia? Esto significa como si dijéramos un, uno, una. En español nos tenemos que aprender que es una, es dos y es tres palabras, pero aquí es solamente una sola palabra. ¿Ok? Ahora bien, eso es cuando decir un profesor, un estudiante, un libro, ¿listo? Y lo coloco. Si antes, si después de esto viene una consonante, se coloca la A. Por ejemplo, I have a car, have a car. Entonces, en este caso, tienen una consonante. ¿Ok? Entonces, por eso se coloca la A. Pero si tuviéramos una vocal, orange, son con una G. Aquí le colocamos AN, an. Más que todo por la pronunciación. Si ustedes dicen a orange, si le colocan este aquí, pues como que no va a cuadrar con la pronunciación. Es mucho más fácil decir an orange. Es como si lo unieran acá. An orange. Vale. Muy bien. Eso es cuando quieren decir uno. O sea que en plural, ¿qué pasa? ¿Se utilizaría o no? ¿Qué creen ustedes? No se utiliza. ¿Por qué? Porque es una palabra singular, o sea, significa uno o una. O sea, no significa unos, solamente una cosa a la cosa. Ahora bien, eso lo vamos a utilizar generalmente cuando estemos hablando de profesiones, así como lo tienen allí. ¿Eh? Vamos a borrar un poquito. Entonces, como lo tienen aquí en este ejemplo con profesor, decimos a university teacher. Ahora bien, hablábamos de que con vocal se colocaba an, pero les acabé de decir que aquí es a con esta, con university. ¿El por qué? Lo que pasa es que esto debería ser con an, porque es una vocal que está después, ¿cierto? O sea, hay una palabra y después tiene la palabrita que empieza con vocal. Pero este es un sonido de consonante. Uno dice university, suena como una consonante, no dice university como una vocal. Entonces es por eso, por cosas de pronunciación, usted no puede decir an university, sino digo a university. Es tienen a person as student, ¿sí? Que significa a. O tienen el a, que significa uno. ¿Ok? En todos estos. Muy bien. Ahora, eso es lo que hablan de educación, vocabulario. ¿Cómo se dice profesor, estudiante, la persona que lo atiende en la librería, las enfermeras, los grados, el técnico, el doctorado, el de la universidad y así? Y tienen las materias, ¿ok? Tienen más vocabulario. Dicen, I have never cheated in a test. Yo nunca he hecho trampa en un test. Eso significa cheated on. Ok, y lo bueno es que aquí en su material a ustedes les aparecen la información, les aparece ejemplos, les aparece en inglés y les aparece en español. Así que por ese lado estamos muy bien. Y aquí tenemos verbitos que nunca hacen falta. ¿Ok? Necesitamos estudiar esos verbitos. Ahora, preguntas. Es lo mismo que estamos diciendo, que el have viene antes de la persona. Entonces decimos, what have you studied? ¿Qué has estudiado? Aquí, have you studied? ¿Has estudiado? Have you taken? Have you failed? Have you passed? Have you done? Y todo eso, ¿ok? Si es respuesta corta, lo tenemos acá aquí. No, I haven't. Y ya, no dicen nada más. ¿Sí? No, es como si dijeran, ¿has viajado a tal lugar? No, y ya. Ya, have you traveled to that place? No, I haven't. Y después, si queremos forma larga, pues la decimos completa. I haven't done it yet, como que aún no lo he hecho. ¿Listo? Muy bien, ese es de ocasión. Es el vocabulario de ocasión. Ese lo necesitamos de por sí para utilizar, en las evidencias, en las evidencias que tenemos que enviar. ¿Ok? Ahora, tenemos los indefinidos también, y los pronombres. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno dice el a, que estábamos hablando hace un segundo, decimos a car. Es indefinido. ¿A qué se refiere con indefinido? Que no sabemos de cuál estamos hablando. Si yo les digo, I'm thinking about a car, estoy pensando en un carro, ¿me describen el carro? No sé qué carro va a ser, no sé si es rojo, si es grande, si es pequeño, si es azul, si es bonito, si es feo, si es viejo, si es nuevo, no lo sé. Por eso es indefinido, o sea, no tengo ni idea. Esos son artículos indefinidos. Y esos son pronombres indefinidos. ¿Por qué son indefinidos? Porque si yo digo nobody, que significa nadie, pues no sé de quién estoy hablando. Estoy hablando del grupo. Si digo something, estoy diciendo que algo, pero ¿de qué estoy hablando? No sabemos. Entonces, cuando no queramos decir quién,
o no sepamos quién, ¿ok? Y recordemos decir una palabra, pues utilizamos estos. Nobody, si se dan cuenta, voy a colocar un poquito más grandecito. Si se dan cuenta, aquí les aparece no, la palabra no. Vuelve a aparecer la palabra no. Nos vuelve a aparecer la palabra no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que viene por aquí? Si se dan cuenta, aquí tienen esta palabra no acá. Tienen aquí, ¿verdad? Y después tienen some, la tienen aquí, ¿ok? Y la tienen aquí. Y también pueden tener every. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada una de estas palabras la podemos cambiar con las raíces, o sea, con lo que comenzamos. Aquí puede decir something, está bien. Nothing, está bien. Anything, también está bien. Something, está bien. ¿Ok? Entonces, lo que ves que cada uno significa distinto. Está bien. Cuando uno está utilizando este tipo de palabras, generalmente ustedes lo pueden intercambiar. Digamos, voy a colocarles aquí arriba. No, y pueden decir la otra palabra que ustedes quieran. Digamos, con la pueden decir nothing. ¿Qué significa? Nada. Nobody. ¿Qué significa? Nadie. Nowhere. ¿Qué significa? Ningún lugar. ¿Ok? Lo que pasa es que tienen que tener cuidado. Cuando tienen esta palabra no, no pueden negar otra cosa en la oración. Ejemplo. I don't. ¿Sí ven que aquí ya es negación? I don't understand. ¿Y qué pasa? Si yo digo no, así como está aquí, nothing, que significa nada, lo que pasa, aquí en nuestro español estaríamos diciendo yo no entiendo nada, ¿cierto? Pero en inglés estaría mal, porque esto es una negación y esto es otra negación, ¿ok? No se puede. Si quiero utilizar este no, ya no puedo meter otra negación. Entonces tendría que decir I understand nothing. Yo no entiendo nada. ¿Ok? Yo no voy a ningún lugar. I'm not going, ¿cierto? Se podría I'm not going. Pero ¿qué pasa? Si decimos el no, no podemos colocar la palabra no. No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, como el not al principio. Entonces, I am going nowhere. No a ningún lugar. ¿Ok? Listo, y así decimos nada, ningún lugar, ninguna cosa, no one, también podemos decir no one. Entonces, esas palabras. Ahora, ¿qué pasa? Pero imagínense que ustedes dicen, no, pero yo quiero utilizar la negación acá o acá. Ahora, un poquito. ¿Recuerdan que decíamos que aquí había una negación? ¿Ok? Entonces, y ustedes quieren decir, no, yo quiero colocar la negación. I don't understand nothing. Y yo quiero decir, yo no entiendo con don't. I don't understand. Ya no podemos utilizar este no. ¿Ok? No se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Así lo quitamos. Y en vez de no, colocamos any. Y ya está bien. I don't understand anything. I'm not going, y no queremos utilizar este no, si lo colocamos anywhere. Y significaría exactamente igual. ¿Ok? Yo no voy a ningún lugar, yo no entiendo nada. Y es eso, pero no puedo colocar nobody, la palabra no, con otras negaciones. ¿Ok? Eso no se podría hacer. Ahora bien, tenemos otra palabra aquí, somewhere. En este caso, vamos a hacer, ustedes tienen. ¿Se acuerdan que decíamos no, cierto? Entonces pueden decir, vamos, nadie. Nobody. No pusimos nada. ¿Ok? También podemos decir somebody. Somebody, que significaría alguien. Some, y yo coloco mi nombre. También anybody, que significaría ¿qué? Ninguno. ¿Ok? Entonces, así ustedes van teniendo las palabras. ¿Ok? O puedo colocarla every. Every, yo coloco body. Everybody, que significaría todo el mundo. Everything, todas las cosas. Everywhere, todos los lugares. ¿Saben que simplemente estoy cortando y pegando esta palabrita antes de las mismas de siempre? Entonces, everything, todas las cosas. Everywhere, todos los lugares. Everybody, todo el mundo. Eso es como todo. Every significaría como todo y lo que ustedes vayan a colocar. Any significa ningún. O sea, como nadie. Anything, ninguno. ¿Okay? Anywhere, ningún lugar. Ninguno. Si colocan some, como en este caso, somebody, alguien.
something, algo, somewhere, algún lugar. ¿Ok? Y esos son los, los pronombres indefinidos. Bueno, pues vamos a ver cómo estamos hasta ahora. ¿Listo, Viviana? ¿Cómo vas? ¿Algún tipo de pregunta? ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Así vamos bien? Listo, súper. Súper bien. Entonces vamos a terminar de dar la explicación así gramatical. Y pues tú tomas apuntes, esta grabación queda, bueno, esta conferencia queda grabada, queda en grabación en online sessions, pues si la quieren ver después, o para las personas que no pudieron asistir, pues la pueden ver allí. Así mismo están grabadas las anteriores. Ok, entonces, continuamos. Ahora, y aquí tenemos esto, ¿sí? Aquí tenemos toda la información, es la misma información que acabamos de ver, pero aquí está paso, 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 paso. Sí, lo vemos. Ahora, muy bien. Ahora seguimos, aquí ustedes tienen más ejemplos. Lo que estoy haciendo es bajando la misma información que ustedes pueden decir, ¿ok? Ahora, tenemos algo que se llaman quantifiers, que también lo tienen en el tema. ¿Qué es eso de quantifiers? Quantifiers es que cuando uno cuenta, contar, quantifiers, cuando uno cuenta las cosas. Cuando uno cuenta las cosas o dice qué cantidad tiene, está diciendo si tiene mucho, una cantidad pequeña, una cantidad mediana o una cantidad grande. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esas cantidades, pues nos van diciendo qué utilizamos o qué no utilizamos. ¿Vale? Les voy a explicar aquí. Ahora, si tenemos cantidades pequeñitas, voy a escribirles aquí en este mismo sitio. Si una cantidad es pequeña, cantidad, por ahí de pronto no me entienden la letra, pero van a entender cuando lo estoy diciendo aquí, cantidad pequeña, pequeña, vamos a utilizar little, ¿ok? O vamos a decir a little or a few, los dos. Este está bien, este está acá. ¿Ok? Y ya hablamos de unas cosas que se llaman contables y no contables. Ok, entonces este ya está. Cantidades pequeñas, a few o a little. ¿Listo? Listo. Entonces, si vamos a utilizar cantidades ya grandes, vamos a utilizar a lot y a lot of. Y bueno, tenemos otras, plenty of. Voy a utilizar otro porque así no se alcanza a notar muy bien, ¿vale? Sí, yo cliqué, listo, ponemos eso acá y lo borramos. Perfecto. Ahora sí, mejor, más ordenadito. Entonces, si ustedes tienen esto, pueden decir cantidades. Cuando las cantidades son chiquiticas, o sea, digamos es una cosita pequeñita, cuando las cantidades son medianas o cuando las cantidades son grandototas. Si las cantidades son chiquiticas, son pequeñitas, entonces podemos decir a little, un poco, o a few. Ahora bien, ¿qué es la diferencia entre esto? Significa un poquito y esto significan pocos. O sea, que este es contable. Siempre hemos hablado de unas cosas que son contables o cosas que son incontables. ¿Qué es lo que hablamos que son cosas contables? Lo que podemos contar, lo que podemos decir con números. Una taza de café, un computador, 3 televisores, 4 estudiantes, 5 perros, 6 vacas, 8 tamales. ¿Ok? Esos serían contables. Los incontables es lo que generalmente, o cuando son todos los líquidos, agua, cerveza, leche, yogur, esos no los puedes contar. Tú puedes contar en qué vienen, tú puedes contar los kilos de queso, los litros de yogur, pero ahí estás contando solo litros o los kilos, pero no estás contando los quesos, tú no dices 5 quesos, por decirlo así, ¿ok? En inglés. Entonces, es utilizable al little, porque al little son un poquito, poco, y esto pocos. Ok, pues colocamos aquí pocos, como esto, ¿vale? Y aquí poco. Cuando son cantidades, poquitos. Cuando son cantidades, y aquí hay diferenciación, cuando son cantidades medias, se dicen some, ok, algunos. No interesa si es contable o si es incontable, no pasa nada. Pueden decir some yogurt, estaría bien, some cheese, es incontable, estaría bien, o some books, estaría bien, contables, incontables, no hay problema.
Pero cuando son cantidades grandes, tenemos much y tenemos many. Pasa lo mismo. El much es el, por decirlo así, es el opuesto del little en cuanto a cantidad pequeña o cantidad grande, ¿cierto? Esto es poco y esto es mucho, pero para incontables. Y el many es el opuesto de few en cuanto a cantidades, pequeñas y grandes. Pues, a few, pocos, y many, muchos. ¿Okay? Entonces también que se pueden contar. Contables, contables. A few y el many, contable. Y much es incontable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando colocamos la palabra much, eso ustedes lo van a ver en el material también, ¿vale? Cuando tenemos la palabra much, generalmente decimos much qué, ¿ok? Much money, much water, much yogurt, much cheese, much butter, ¿ok? And much time. Estamos diciendo mucho. Pero con many es muchos. También tenemos que colocar una palabra después. ¿Ok? Entonces, decimos muchos carros, many cars, muchos bebés, many babies, muchos computadores, many computers, y así. ¿Listo? Significa muchos. Y aquí, pues obviamente vamos a colocar plural. Plural, ¿ves? Porque es muchos. Ahora bien, pero si dicen, uy, eso es mucho, pero no colocamos la palabra aquí, significa mucho, pues vamos a hacernos de la palabra to. ¿Sí? ¿Qué significa to? To, yo sé que ustedes ya lo conocen, que significa también, pero también significa demasiado. Ustedes dicen de casualidad, too much es demasiado. Too many, demasiados. ¿Okay? Es too much, too many. Ahora, eso significa demasiado. ¿Qué significa ese demasiado? Que tienen más de lo que, de lo que requieren. Entonces, dicen, tienen, qué sé yo, si tienen muchas monedas en el bolsillo. Dicen, wow, yes, I have too many coins. ¿Sí? Pues muchas, too many coins. Porque son, o sea, puedes contar una moneda, dos monedas, tres monedas. Entonces, muchas monedas, too many coins. Y si fuera tiempo, too much time. Time para nosotros es contable, en inglés es incontable. ¿Por qué? Porque es que es distinto. Time, que es tiempo, a times, que es veces. Pues cambia mucho. Si decimos times, significa veces. Ahí yo diría, how many times, ¿cuántas veces? Con how many. Pero si digo, ¿cuánto tiempo te gastas de tu casa al trabajo? Entonces, how much time. ¿Ok? Y yo le digo, uy, muchísimo más del que quisiera. Entonces, quedaría too much. Muchos minutos, más de lo que quisiera. Too many minutes. Y así. Esos son en cuanto a las reglas generales. Ahora, si quieren hablar de también todavía de cantidades grandes, así como esta, también tienen otros. ¿Ok? Porque eso tiene que mirarse es contable en contable. Hay otros que es como a lot of. Si ven, si se dan cuenta son casi que lo mismo, solamente tienen un of. Entonces, después del of le colocamos una palabra. Ejemplo, I have a lot of time. She has a lot of friends. ¿Sí? No importa si es contable o incontable, pero después de la palabra of, le colocamos una palabrita. O sea, yo no puedo decir, yes, I have a lot of, porque es como si dijera, yo tengo mucho de, pero mucho de qué. ¿Ok? Entonces suena inclusive raro en español. Dicen, yo tengo muchos, o mucho, ¿sí? Entonces, aquí le colocamos una palabra después. Cuando tengan a lot, no hay necesidad de colocarle nada porque es como se termina. Si decimos, do you have time? Yes, I have a lot. Sí, sí tengo mucho. Pues a lot, si ven que no coloqué ninguna palabra después. Entonces el of hace que tengamos que colocar una palabrita después. Generalmente, pues de la que estamos hablando. Mucha leche, mucho café, mucho tinto, mucho plata, mucho lo que quieran. ¿Vale? Listo. Ustedes tienen otra que es también lots of. Lots of. Si ven que esta y esta se parecen muchísimo, la única diferencia que ustedes pueden ver aquí es que tienen el A y aquí no, y aquí tienen la S y aquí no. ¿Okay? Es exactamente igual, lots of o a lot of. ¿Okay? Se manejan de la misma forma, actividades, cantidades grandes. Cantidades grandes, no interesa si son contables o incontables. Son los principales, miren, aquí los tenemos. Too much, too many, demasiado. Tienen unos ejemplos. ¿Ok? Y too many, ya too many cakes, tienen que es con plural, con cosas en plurales, y aquí too much es su trabajo, ¿ok? El trabajo, entonces, listo, entonces, cuando tenemos too, utilizamos un adjetivo, ¿qué es un adjetivo? Una característica, entonces, too fat, muy gordo, demasiado gordo, ¿ok? Too much fat, eso estaría incorrecto, o sea, como les digo, too much es demasiado, pero cuando es un demasiado y ya, no es nada más, ¿ok?
Entonces, por lo menos, ¿estás cansado? Wow, too much, demasiado. Pero no dicen too much tired, eso estaría mal. Deberían decir too tired y estaría bien, como en este caso. Ok, enough. ¿Qué significa enough? Esta GH se pronuncia con una F, es una F. Entonces, enough se pronuncia enough con F. Enough significa suficiente, ¿ok? Entonces, we use enough before a noun. Dicen que lo utilizamos antes de un sustantivo. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos? Enough money, suficiente dinero. Enough time, suficiente tiempo. Enough computers, suficientes computadores. ¿Sí? Enough y lo que quieran, no interesa, contables e incontables. Ahora bien, es antes del sustantivo, o sea, el sustantivo es lo que estamos diciendo, como aquí, enough water, enough exercise. ¿Sí? Pero si tenemos un objetivo, que un objetivo es una característica, si vamos a decir, sí, mira, como el ejemplo que tenemos aquí, my apartment isn't big enough. El apartamento no es lo suficientemente grande. ¿Sí? Estamos diciendo grande, pequeño, corto, barato, pesado, todo eso. Entonces, eso sí lo colocamos en que el enough lo ponemos después del adjetivo, así como está aquí. Entonces, this is hard enough. Hard enough, porque hard es una característica y enough tiene espacio. Ok, aquí tenemos use a little or very little, or a few or very few. ¿Sí? Very little es muy poco y very few, muy pocos. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de contables e incontables. Incontables a little, contables a few. Muy bien. Entonces, I drink a little soda, un poco de soda porque es un líquido, ¿cierto? I eat very little sugar, también es cosas que sean partículas muy pequeñas. Si son líquidos o si son cosas que sean partículas muy pequeñas, ¿a qué me refiero con partículas pequeñas? La sal tiene unos granitos chiquitos. El azúcar, la arena, el arroz, por decirlo así, son tan pequeños pues que no nos los vamos a contar. Esos son incontables. Entonces, I eat very little sugar, muy poco azúcar. She has very few friends, muy pocos amigos. I bought a few strawberries, ¿ok? Unos pocos, fresquitos. Listo. Entonces, y aquí, ahora vamos a hablar. Health and lifestyle, ¿ok? Salud y estilo de vida. Entonces nos dicen acá, ¿ok? Nos tienen preguntas. Entonces, how much fast food do you eat? Entonces nos preguntan con ese mismo, ese mismo vocabulario y gramática. How much fast food do you eat? ¿Qué cuánto comes? Y dices, yeah, I eat too much. ¿Sí? Aplicando la gramática que vieron. I never have any. Nunca, como que nunca como ninguna. Si ustedes traducen literalmente, yo nunca tengo ninguna, pero pues no le vamos a colocar así, porque generalmente cuando hablamos de comida, digamos en un restaurante, cosas así, uno dice, ah, ¿me puedes dar arroz? Entonces, can I have? Y aquí es la misma. Ahora, entonces tenemos contextualization, que son la gramática, pero ya en contexto. Hey Joe, how is everything going? Good. I'm too tired. Miren, ya utilizaron el to. Ya hablamos. This week has been terrible. Ya utilizamos la gramática que estamos viendo. We have had so many things to do. ¿Okay? Utilizamos otra la gramática y otra vez el medio. ¿Sí? En una sola frase, pues se utilizan en varias cosas. Simplemente es cuestión de mecanización. ¿Vale? Ok. Y esa es la explicación gramatical. Les recomiendo es que chequen todo este material. Este material es el mismo material que ustedes tienen en sus unidades, ¿ok? Aquí en esta parte. Importante hacer ese, después pasamos a la versión multimedia y la vamos desarrollando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestras evidencias? ¿Listo? ¿Y para cuándo las tenemos que entregar? Importante, chicos y chicas, mirar siempre el horario. ¿Ok? El horario es lo principal que debemos mirar. Entonces aquí tenemos el horario. Decimos Learning Activity 4, ¿ok? La actividad número 4, la tenemos que entregar hasta septiembre 13, máximo, no es septiembre 14. ¿Por qué no? Porque nosotros de instructores no queremos ayudarlos, sino simplemente porque a nosotros de instructores nos cierran la plataforma también, igual que ustedes, en esa fecha, en cuanto a bloqueos de recepción de evidencias. Por más que ustedes la quieren enviar un segundo después de las 12, después de medianoche, la plataforma automáticamente les bloquea cualquier envío. ¿Okay? Y si pues son varios envíos, pues pueden perder el nivel, y pues no es la idea. Entonces, esta actividad, igual que las que nos falten de las primeras, de pronto me faltó una actividad de bueno, dos actividades de la 1, otras de la actividad 2, otra de la actividad 3. Si veo que ya me faltan muchas, pues las desarrollo y las envío. ¿Okay? Así ya se hayan pasado las fechas. Bien, entonces, esta fecha es hasta septiembre 13 máximo, máximo, máximo.
Eso empieza hoy. Pueden empezar a desarrollar la actividad número 4. Y si nos faltaron algunas de las anteriores, también los hacemos y las desarrollamos y las enviamos. Hasta septiembre 3. Lo primero. ¿Ok? Web Conference es el link de Web Conference que teníamos hoy. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la plataforma y empezar a mirar cuáles son las actividades que debemos desarrollar. Miremos aquí, la tenemos acá, listo. Actividad número 4. 4, que es esta misma. Le dan clic aquí, leen el material, que es el mismo que estábamos utilizando para dar explicaciones, después hacen el interactivo, que se les ayuda muchísimo a trabajar con su parte de escucha y también pues, a contextualizar un poquito más la gramática que ya han venido chequeando. ¿Okay? Después tenemos la primera evidencia, Be Your Own Hero. Le damos clic allí, en esa partecita, y me aparece esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Okay? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero tenemos que leer aquí. Listening somebody. Que usted necesita imaginar, mira, aquí lo tienen en inglés y aquí lo tienen en español. ¿Vale? Entonces, primero usted tiene que imaginarse o sea, ustedes tienen que imaginarse que son ustedes mismos, ¿ok? Pero en futuro, ¿a qué me refiero? Digamos, aquí les van a colocar su nombre. Entonces, Nicole, o Mauricio, o Rebeca, o Susana, o su nombre, ¿ok? ¿Y qué es lo que ustedes creen que en su futuro, digamos pensándolo de hoy a 15 años, qué creen que para ese momento ustedes han logrado? Digamos, yo pienso que en 20 años yo voy a, no sé, voy a estar relajado, ¿ok? Con mi familia. Entonces, yo digo, y que he viajado. Entonces, I have traveled with my family, with my girlfriend, ¿ok? I have had, okay, different opportunities in my life, ¿ok? Y aquí, como dice aquí, yo he visitado más de 35 países hasta ahorita. Ella ha aprendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Le van a colocar su nombre y lo que ustedes crean que para ese momento habrán hecho. Y eso me lo van a enviar en un archivo de audio, ¿ok? Lo colocan en MP3 o en MP4 y lo envían y listo. ¿Ok? Eso es lo que tienen que desarrollar ustedes. No hay necesidad de escribirlo, simplemente me lo envían el audio. Ok, eso es la primera, Be Your Own Hero. Un audio corto, porque tampoco pues muy corto, pero no muy largo para que puedan ingresar. Y bueno, creo que alguien llegó un poquito tarde o tienes preguntas. Viviana, listo, espérate a ver. Viviana me está levantando la mano, creo que tienes una preguntita. Activo el micrófono, ya lo tienes activo. Cuéntame. ¿Aló, Viviana? No, bueno, ok, entonces sigamos. Vale, entonces esa es la primera, Be Your Own Hero. Ya miramos la interactiva. My View Colombia. Le dan clic allí y les va a aparecer algo como esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo veo Colombia? O sea, ¿cómo la ven ustedes? ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen qué es lo que tienen que hacer en toda esta parte, o sea, toca leer, pues primero tienen que leer todo muy bien, ¿ok? Y aquí nos están diciendo en esta parte específicamente lo que tienen que hacer. Elaborar una composición describiendo cómo es el estilo de vida de un colombiano promedio, ¿ok? Hablando de sus costumbres, salud y asimismo deberá tener en cuenta la utilización de los pronombres indefinidos y cuantificadores. ¿A qué se refiere? Pues con la gramática que hayamos utilizado. Cuéntame, ya te escucho. Ah, qué pena, profe. Es que no había activado el micrófono. Sí. En la actividad que pasamos ahorita, usted nos decía que solamente el audio, ahí en la actividad decía que hay que colocarlo también en español, en inglés, perdón, el texto, y, o sea, los archivos. Solo mandamos el de audio, no los dos archivos. Déjame ver, discúlpame, chequeamos. Miramos un archivo. A ver, graba ese audio. Text file, describing the biography. Bueno, sí, aquí nos dice que le escribamos el texto, ¿verdad? Entonces sí, mejor. Pues lo importante es el audio, la verdad. Pero pues si le escriben el texto, pues Ok. mejor para verificarle la pronunciación. Ok, pues muchas gracias. Muy bien. Y entonces sí, aquí también, se lo explico también. Listo. Entonces, vamos aquí en My Bio Colombia. Veamos aquí. Ok, ¿cómo ven a Colombia? Ok, entonces, aquí dice,
que pues verificar un poquito, se recomienda realizar una búsqueda en internet o cualquier otro medio para que así contestar correctamente. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. When you visit someone, you should bring a small present, for example, a cake. Es simplemente un ejemplo, pero digamos aquí en Colombia pueden colocar ejemplos sobre costumbres. ¿Qué costumbres tenemos aquí en Colombia? En cuanto a la salud, en cuanto a otras costumbres que tengamos aquí en Colombia, que si nos gustan unas cosas, que si nos gustan otras, ¿ok? ¿Cómo vemos Colombia nosotros en sí? ¿Ok? Entonces, enviamos, hacemos eso, con unos ejemplos y los enviamos. Esa es la actividad como tal. Eso es relativamente fácil. Ahora, personal success. Success. Aquí. Tenemos que responder unas preguntas, que son estas que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Listo? Pero eso tenemos que hacer en un video. ¿Ok? Grabar un video o un audio. ¿Ok? Pues que les quede más fácil, que un video está muy difícil, o sea, porque es muy pesado muchas veces, graban un audio corto, y ya está, y lo envían. ¿Ok? Entonces, hacen la pregunta, what have you studied? Y responden, yes, I have studied at National University, or State University, o lo que quieran decir. ¿Ok? What are you studying now? ¿Qué estás estudiando ahorita? Y responden estos y los envían con un audio y envían el archivo, que está relativamente en cortica. Y eso es personal success. Y ahora tenemos aquí consolidation activity. ¿Ok? Listo, entonces aquí vamos a dar, dice, click here to download and listen to the model tape. Lo que pasa es que aquí es como para que escuchen un modelo de lo que se debe hacer. ¿Ok? Y aquí es here to stage 2, porque esta evidencia está dividida en dos. La primera parte que ya se los voy a explicar y la segunda parte aquí tienen y download the template that includes the pictures. Entonces aquí les van a necesitamos descargar una información. Yo les explico cómo. Vamos a la primera parte. Entonces, en esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que he hecho este año, lo que ustedes han hecho este año. Entonces tienen que hacer algo así como un script. ¿Sí? Entonces su nombre, pueden decir su edad, este año si ha sido importante, si no ha sido importante. Entonces, pues ustedes dicen qué es lo que han hecho en este año, que han conseguido una posición nueva en el trabajo, que han estudiado distinta cantidad de cosas y pues, eso es lo que van a decir en la primera parte. ¿Sí? Ahora, Stage 2. Stage 2 tienen que bajarlo ahorita, yo les menciono en dónde, que sería aquí, ¿cierto? Después le dan acá, en este link, el número 3, les va a aparecer, bueno, ahí me está bajando un poquito, un segundito y ya baja. Pero mientras tanto, cuando ya bajen esa información, van a encontrar como unos dibujos, ¿ok? Como estos. Listo, van a encontrar esto, ¿vale? Entonces, en este mismo, le habiliten la edición, ¿cierto? Y van a escribir qué es lo que pasa con estas personas, con estos dibujos. Y los van describiendo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo los vamos a describir? Ese sería stage 2. Lo hice para explicarles bien. Ok, stage 2. Listo. Tenemos que descargar el documento que les acabo de mostrar. ¿Ok? Entonces, luego use ese modelo para incluir sus propios textos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer la descripción de lo que está haciendo esa persona. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, como en este caso. Segundo que lo volví a perder. Listas. ¿Ok? Entonces, ahí van a tener unas imágenes, y en esas imágenes pues vamos describiendo qué es lo que ha venido pasando, ¿sí? Qué es lo que está pasando con esa persona, que está jugando tenis, que tuvo un problema, cómo lo solucionó, y vamos describiendo eso. ¿Sí? Y eso lo envían, entonces son dos archivitos, ¿ok? En ese caso, es uno de audio, ¿ok? Con lo que ustedes han hecho, y el otro, la vida de este señor. ¿Ok? Entonces, what to do, ¿qué hacer? Aquí dice que escribe 4 párrafos acerca de este señor. Aquí lo que él ha hecho en su vida. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo lo tienen que hacer? Pues descargan ese archivo, ¿cierto? Leen el modelo que tienen allí y después escriben en lo que les haga falta allí. ¿Ok? Y lo envían. Y ya, esa sería la consolidación. Y esa sería pues la última parte de que las evidencias. A lo último, responden esta evaluación. ¿Ok? Evaluación sobre el programa.
Y recuerden de completar bien sus datos para que así cuando les llegue el diploma pues les llegue súper bien. Y ya está, ¿vale? Listo, entonces esas serían las actividades que tienen que hacer, las evidencias que tienen que hacer para esta actividad, para esta la actividad número 4, las evidencias. Recuerden que si tienen algún tipo de problema, comuníquense conmigo por vía WhatsApp, que es más inmediata, o por cualquier canal que ustedes tengan en contacto conmigo, así por la plataforma o por email, pero pues por WhatsApp es muchísimo más rápido. Así que, pues, si tienen algún tipo de pregunta, Viviana, si tienes algún tipo de pregunta, pues, te escucho. Ok, vale, listo. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Espero que puedan enviar todas sus evidencias a tiempo, que hayan aprendido un montón y que sigan aprendiendo así. Y pues cualquier tipo de duda, pues me la hacen llegar. Profe, Dime. qué pena. Es que no me estaba escuchando ahorita cuando le estaba haciendo la otra pregunta. Yo estaba mirando en el material y ahí aparece she has. ¿Eso se puede hacer con tracción? Sí, si tú quieres la contracción, tú lo puedes hacer como she's, que se parece mucho O sea al que verbo sería to be. la... Eso iba a ser la pregunta yo porque yo cuando la vi yo dije, es la misma que she is. Exacto, es la misma contracción y se pronuncia igual. La única diferencia, y como tú lo identificas, es porque después de esa S, tú vas a encontrar un verbo en pasado participio. Entonces, cuando encuentres un verbo en pasado participio, pues Sí. automáticamente ya sabes que es has. Ah, perfecto. Pero si tuvieras, digamos, un ING, digamos, she's working, con ING, ahí ya sabes que es el verbo to be. O she's told, ya sabes que es el verbo to be. She's worked, te lo coloqué work con ED, she's worked, ya sabes que es has. Sí. ¿Y spoken y así? Ajá. Ah, ok. Ah, muchas gracias, pues. Listo, Viviana. Entonces, Este pues, ya es el último chat, ¿cierto? sí, este ya es el último. Entonces, igual los anteriores también están grabados aquí en Online Sessions. ¿Y tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí, señor. Ah, listo. Entonces, si tienes dudas por ahí me puedes preguntar. Muchas veces, pues, preguntan y entre ustedes mismos se van respondiendo, pero yo voy monitoreando. Cuando veo que ya no tienen respuesta, ahí sí empiezo yo a dar la respuesta allí. Entonces, las que te hagan falta, las envías, pues ya pues vas a recibir tu certificado. Generalmente es 30 días hábiles después del cierre pero el cierre académico es interno. Ah, ok, profe. Yo le quería ¿Listo? agradecer, profe, porque de verdad me gustó muchísimo como hizo seguimiento del curso, o por lo menos del grupo del WhatsApp. Ningún profesor lo había hecho. Y estas clases, estos chats que estamos haciendo con las explicaciones tampoco. Entonces, realmente me gustó muchísimo estar con usted, le agradezco muchísimo. Y no sé si de pronto no lo pueda escoger como tutor en otro nivel. Y no sé, la verdad ahí sí me corchaste. Ahí sí no tengo mucha idea. Porque creo Me que toca eso es como llamar a más preguntar. nacional. Entonces no sé, pero pues sí, sería averiguar. Ah, bueno, profe, le agradezco muchísimo. Listo, Diana, que estés muy bien y pues quedo pendiente de todas tus evidencias. Bueno, Ok, muchísimas gracias. Feliz cuídate día. mucho. Ok, bye bye. Ok, bueno, ahora sí, damos por terminada nuestra sesión, nuestra web conference y recuerden que las otras web conferences también están grabadas y verifíquenlas y envíen sus evidencias. Espero que hayan aprendido y que sigan aprendiendo. Un abrazo para todos y bye bye. Para poder generar la grabación necesitamos que salir de la sala. ¿Listo, Viviana? Entonces te recomiendo porfa sal para que automáticamente se vaya generando la grabación. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye bye.